Y como siempre, para hablarnos de alimentación sana, nutrición y todos estos beneficios, nos acompaña nuestra nutrióloga Alicia Ramírez. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días, Enrique. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tema bien bonito y bien importante, ¿no? Es un tema importantísimo, es un tema crucial para las familias, para el desarrollo de las personas, no lo vas a creer, la alimentación al seno materno se sabe que va a determinar incluso parte del futuro, en lo emocional, en lo nutrimental, en el sistema inmune. Es un tema importantísimo el día de hoy. Sí. Muy bien. ¿Por qué es tan importante? Siempre se ha dicho, es muy importante amamantar al bebé, es muy importante que se tome en cuenta esto. Pero ¿cuáles son exactamente esta lista de beneficios? Es enorme. Mira, en primer lugar, la manera inigualable, óiganlo bien, inigualable de alimentar a un bebé en relación a darle el aporte nutrimental para su óptimo crecimiento y desarrollo es a través de la lactancia materna. En primer lugar, es la manera inigualable de darle todos los nutrimentos para que este bebé pueda crecer y desarrollarse. No existe en el mercado un producto que pueda sustituir nada esto. que lo pueda sustituir. Una de las tantas ventajas, porque no acabamos, es que la composición de los nutrimentos de la leche se va modificando de acuerdo a las necesidades del bebé. ¿Cómo es decir, eso? ¿Cómo es eso? Claro. O sea, ¿ahora se le antojó de chocolate? No, chocolate. Imagínate. Pero fíjate qué interesante. Desde el momento que nace, la leche va cambiando sus contenidos, es decir, los contenidos de carbohidratos, de hidratos de carbono, de proteínas, se van modificando de acuerdo a cómo va creciendo el bebé. Por eso que esta primera lactancia, esto que se conoce La primera como producción láctea. el calostro, solo es al principio, esto no se mantiene. El calostro es la producción láctea que se da en las primeras horas después del parto y tiene una composición nutrimental muy importante. De hecho, su consistencia es diferente, es amarillesca, es más como densa. grasa, ¿no? Bueno, es parece, más grasa, ¿no? Y además tiene a nivel inmunológico unos complementos muy importantes que van a ayudar al sistema inmune del bebé. Es como una vacuna de alguna manera que le está proporcionando la madre. De hecho, la leche humana tiene esa capacidad. La leche de de la perra, de delfina, de cualquiera de las madres, tiene la gran capacidad de tener inmunoglobulinas, es decir, tiene anticuerpos que van a ayudar de una manera inigualable a que el producto pueda enfrentar o prevenir incluso enfermedades. Se ha visto que los niños alimentados al seno materno tienen mucho menor presencia de procesos infecciosos, gastroenteritis, entre otros. Oye, los beneficios son, como bien lo dices tú, estupendos, inigualables. Enormes, claro. Pero también muchas madres, en algún momento, cuando se embarazan, ¿no? Así es. Tienen al bebé, quieren regresar, evidentemente, a tener la figura que tenían. Sí. Se sienten muchas veces como, pues, deprimidas, ¿no? Viene esta depresión postparto por mi cuerpo. Pero también creo que la lactancia, Alicia, tú nos dirás, es muy importante precisamente también para eso. Eso ¿no? es algo fundamental, fíjense. El bebé obtiene muchísimos beneficios, que a ver hasta dónde alcanzamos, pero uno de los muy importantes para la mamá y que tiene que ver con su estado de nutrición es que te ayuda justamente a que el tejido adiposo que se formó en gran medida durante el embarazo y que está justamente diseñado para poder producir esa leche, al no usarla, es decir, al dar un complemento y no dar esa leche, ese tejido adiposo se queda. Se te va a quedar. Se te va a quedar. Entonces, Señora, denle alimentación a su bebé. Sí, por favor. Quieren regresar a su peso, quieren bajar de peso de una manera muy importante y de manera natural, amamanten a su bebé y esa reserva adiposa va a ser fundamental para producir esa leche. Entonces, es un beneficio enorme para las mamás. ¿Cuál es el tiempo adecuado que una madre entonces debe ofrecer este tipo de alimentación a su hijo? Mira, de acuerdo a los códigos internacionales de alimentación, se recomienda que exclusivamente un bebé sea amamantado con leche materna hasta los 6 meses y que ésta se prolongue por lo menos un año. O sea, que durante un año, de preferencia 2, pero por lo menos un año, el bebé reciba la leche materna. Ahora, de manera exclusiva, sin té, sin agua, sin papillas, durante los primeros 6 meses. 6 meses. Ajá, es lo único que tiene que recibir el bebé. Ahora, si vemos otras cualidades que tiene esta leche, bueno, es una leche que no cuesta. Es una leche que ya está, a diferencia de las fórmulas que pueden tener un costo importante, tiene otra ventaja que es que no requiere ningún proceso de preparación, está lista para usarse y en cualquier momento. Entonces,
Esto evita una contaminación que puede darse en una manipulación. No Claro. necesariamente va a estar contaminada porque hay Claro. muchos instrumentos para hacerlo, pero se tiene que tener cuidado con la calidad del agua, Claro. la preparación. ¿Me Así es. Claro, explico? al final de cuentas tenemos muchísimas ventajas, ¿no? El que podamos o el que puedan las madres amamantar a los Claro, bebés. se ha visto que los niños alimentados al seno materno tienen menos índices de obesidad y menos procesos de alergia, por ejemplo. Son más seguros por el contacto que hay entre la mamá, se crea un vínculo afectivo Sí. inigualable. Es impresionante este tema. Alicia, pues muchas gracias por Como regalarnos siempre esta nos falta información. No, yo tiempo, estoy Alicia. encantada de Sí. esto. Gracias. Encantada. Les mando un abrazo a todos. Gracias, igualmente. Pues ya está, a usted ya sabrá si lo toma o lo deja, pero esto es muy importante, el tema de la lactancia en los niños. Nosotros con eso